Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, gracias por tener la paciencia para escuchar estos breves temas, espero que sean de ayuda en todo aspecto espiritual. Esta es una segunda parte de la conversación que se da allí en un escenario en donde está la familia de Jesús y también están los intérpretes de la ley, los escribas. Ayer conversamos un poco acerca de ese Jesús que no sigue los parámetros, las expectativas de la familia. Bueno, Jesús va a ampliar ese tema de la familia al final de este episodio, pero vamos a centrarnos un poco en el tema de cómo he visto Jesús en los ojos de los intérpretes de la ley. Realmente, ante lo que no conocemos, ante lo desconocido, y más en los ambientes religiosos, cuando algo no entendemos, o se atribuye a Dios o se atribuye al demonio. Esa es la condición en la que el hombre se encuentra en una ignorancia. Damos gracias por Jesús porque Jesús se ha convertido en aquel que descifra ese enigma. Jesús es la respuesta, nos da ese discernimiento. Su vida ayuda a discernir todo lo que viene de Dios y todo lo que viene del maligno también. El mal se vence con el bien, lo ha dicho el Espíritu Santo en el libro de los Romanos. De manera que nada malo hay en el bien. También el apóstol Juan escribe, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bueno, ya podemos ver las cosas mucho mejor después de los eventos de la vida de Cristo. Ahora, tanto tiempo después que tenemos las escrituras y ya podemos hacer un juicio y valorar muchas cosas, creo que de una manera más acertada a la que estos hombres aquí eh, dicen que Jesús tiene el diablo adentro. En Marcos capítulo 3, 20 al 25, está esta narración y la voy a leer para ustedes. Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían, Belcebú está con él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Pero Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, pues no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está en su propia contra y se divide, pues no podrá sobrevivir y habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego robar la casa. Como los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno, Jesús les dijo, le digo la verdad, Dios podrá perdonar cualquier otro pecado aun si alguien reniega de Dios, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable de ese pecado para siempre. Esas advertencias de Jesús son fuertes. Si hay algo que Jesús defiende es la presencia de Dios en su vida. Es la obra que el Padre le ha encomendado. Y contra esto no hay tintes tibios, no hay pañitos de agua tibia. Jesús es muy claro y tajante que el hombre debe tener cuidado de poner en la vida de Cristo al enemigo como quien obra las cosas. Así que tenemos aquí a los conocedores de la ley, a los intérpretes, de quienes pues uno esperaba en ese tiempo el real discernimiento de las cosas de Dios. La predicación de Jesús está tomando para ellos como un cariz preocupante. Se movía fuera Jesús de los cánones de la ortodoxia. Jesús no estaba enseñando en las sinagogas, Jesús no estaba enseñando siempre en el templo, estaba fuera. Y la verdad es que Jesús empezó a anunciar, pues muchas de ellas denunciaban precisamente todos los vicios de la parte religiosa de su momento. No había dudas que Jesús no estaba ni alineado con la familia, con los proyectos de familia, ni tampoco con los proyectos religiosos del momento. Jesús en su ministerio, en sus palabras iban acompañadas de expresiones excepcionales,
de milagros, de prodigios que nadie podía dudar. Y la gente iba tras él. Así que el celo estaba ahí. Había que examinar a Jesús y tomar las oportunas medidas en su momento para denunciarlo. Estos que vienen de Jerusalén, es que Jerusalén es la plaza fuerte de la sabiduría, según la tradición, lo tradicional. Ellos no tardaron mucho en dar una sentencia. Tiene adentro a Belcebú, o al demonio. Y con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Pues, ah, no es que un endemoniado, no es que alguien esté endemoniado y pueda ser exorcista al mismo tiempo. En eso no hay ninguna armonía. La acusación queda ahí y ponen a Jesús como un instrumento del diablo. Un argumento, perdón la expresión, pero a lo ignorante. Pero la gente aceptaba eso. Cuando se quiere descalificar a alguien, basta con insinuar que está de parte del enemigo y ya, el juego está ganado. ¿Quién es este Belcebú que aparece aquí? Bueno, algunos estudiosos, buscando la etimología de las palabras, dicen que es el señor de la suciedad, que es el señor de las moscas, el señor de la enemistad, un enemigo. Algunos sostienen que también Belcebú y el príncipe de los demonios se identifican. Otros, en cambio, defienden que se trata de dos personas distintas y que Belcebú es un demonio menor. En fin, todo lo dejamos a los estudiosos allí. A nosotros nos interesa es que Jesús no responde directamente para aclarar ese tema. Lo que hace el Señor es servirse de comparaciones. Él dice, Satanás no es tan incauto como para luchar contra sí mismo. Es decir, el señor del mal, el señor de la oscuridad, no se va a dividir porque todo es oscuridad en él. En él no hay un tema de luz y oscuridad para que esto lo divida. Todo es oscuridad, así que ¿cómo puede dividirse? Una casa dividida es una casa que va contra sí misma. Si Satanás se revela contra Satanás, si expulsa a sus demonios es porque se está acabando, se autodestruye, está diciendo Jesús. Pero el punto principal del argumento de Jesús es que él deja entender que él es el más fuerte. Con su venida, las fuerzas del mal sufren una derrota. La luz ha venido al mundo. Y esto es lo más importante, lo más valioso dentro de esta conversación. Recuerden el itinerario que Jesús expresa en la sinagoga en su primera intervención pública ante la gente que le va a escuchar. He venido a liberar a los cautivos. Y ese itinerario de Jesús se sigue cumpliendo aquí. Todo lo que amenaza a lo habitual y perturba el acostumbrado curso de los pensamientos, entonces lo atribuyen al enemigo. Es una operación, por desgracia, todavía que está en nuestra cultura. Si alguien hace una referencia a la justicia y habla acerca de que haya más justicia en la tierra, entonces ya lo tachan de revolucionario. Si hace alguna crítica apasionada y sentida sobre el amor a Dios, sobre volver a las cosas de Dios, entonces ya dicen que es una persona sospechosa y fanática. Si alguien hace una denuncia de incoherencia, entonces ya están diciendo que esa persona tiene que ser puesta allí en vista. Hay que tener cuidado con eso. Si alguien hace una exigencia de volver a las escrituras, bueno, es culpado de ser un exagerado. Si alguien tiene el deseo de ver claro ciertos asuntos que son más bien oscuros, entonces se le acusa de crear divisiones o de fomentar polémicas. Se trata de una táctica verdaderamente mezquina y los creyentes caemos muchas veces en ese tipo de acusaciones, porque vivimos a la manera de Jesús también. Se nos ve con sospecha, se nos tiene con recelo. Así que lo que hacen a veces los religiosos también, y dentro del mismo ambiente creyente,
es juzgarse unos con el otro para decir esto lo hace porque Satanás está ahí. Y esto tiene que tener tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de juicios si es que los hacemos nosotros. Los escribas acusan a Jesús de expulsar a los demonios en nombre del príncipe de los demonios. Y ellos hacen algo peor, rechazan al Espíritu Santo, que es quien actúa en la vida de Cristo. Y esto, pues, dice el Señor, esto no tiene perdón, no tiene perdón. Si hay un celo de Dios, es el celo de que su nombre sea guardado. Es el celo de que no se mezcle el bien con el mal y se le atribuya el mal a aquel bien. En esto Dios es muy serio. Y bueno, damos gracias a Dios, insisto, en que tenemos en Jesús un referente de cómo hacer discernimiento sobre ciertas cosas. La narración tiene un desenlace que apunta a una nueva familia. Mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, él dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Sin duda que la familia de Jesús es grande. De ese día ha venido creciendo, ha venido aumentando, gente que ha venido siguiéndole. Se ha ampliado de una manera inimaginable. Hoy en día no hay ningún censo ni hay ninguna estadística que logre ofrecer un número de cuántos desde el inicio han creído en Jesús y le han seguido. También se trata, como Jesús dice, no es el que dice, sino el que hace. No el que presenta o impone la voluntad sobre otros, sino aquel que va conquistando los corazones a través de ese evangelio de Jesús. ¿Quién sabe cuántos hay hoy en el mundo que hacen la voluntad de Dios sin ni siquiera estar consciente de eso, sin estar pensando minucia por minucia de mandamientos, sino que han seguido simplemente el ejemplo de Jesús? Ellos no se creen personas excepcionales, no discriminan, no se creen superiores a nadie. Gente sencilla y humilde que vive bajo el bajo perfil de la vida espiritual. La mirada de Jesús sobre su numerosa familia es una mirada de amor. Nadie queda esclavido. Somos parte de ese número, de esa familia. Dentro de nosotros, a través de una lenta y trabajosa gestación, Él está formando ese hombre nuevo, una humanidad nueva. Somos parte de esa familia y Dios nos ha atribuido unas condiciones bellísimas, nos ha llamado a su pueblo, nos ha llamado a su sacerdocio, nos ha llamado gente de una nación santa. No hay nada en nosotros ningún mérito para ganar esto, todo es gracia. Recuerden, estamos siendo sostenidos por aquel que ha vencido a Satanás y ha vencido la muerte y nos ha dado a nosotros esa bella condición también de ser vencedores. Gracias por atender estos breves temas, compártalo, seguro que otro va a necesitarlo. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.